Tiro al blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al blanco. Las agujas, te compran los camellos y se olvidan de Jesús. Las hormiguitas viven trabajando, pero el que está gozando es el bayaco fundillú. 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 Hay que sembrar el petróleo, dijo a las hormiguitas un bachaco novelero, panabunda de uno de los pocos que se guardan las riquezas que produce el hormiguero. El bachaco que yo digo es el que tiene un producto que se llama porinal. ¿Verdad que es porinarse de la risa cuando el inocentico dice que se hizo millonario con el sudor de su frente? Pero los ricos te compran las agujas, te compran los camellos. Bien, Tiro al Blanco de nuevo con ustedes. No hay peores parásitos, óiganlo bien, no hay peores parásitos que senadores y diputados, senadoras y diputadas, como cuerpo, como institución. Son dos organismos manipulados por la Comisión Política del PLD, lo que quiere decir que ellos realmente no piensan, no deciden, son simples correas. Pero tampoco trabajan, porque al tener un presupuesto tan grande, una parte también lo usan para formar equipos de asesores y demás que le hacen todos los trabajos. Entonces ni trabajan, ni piensan, ni deciden. ¿Para qué sirve? Usted disuelve eso y no pasa nada. Pero además tienen alto sueldo, los actuales, 250,000 los senadores, 175,000 los diputados. Pero eso es una partecita de sus ingresos. Los senadores tienen barrilitos, tienen dietas, tienen viáticos, tienen exoneraciones que venden de carros de ultralujo, lo que le da mucho más que el repartido eso en un año o en 2 años le da más que el sueldo. Pero igual los diputados y la diputada. ONG, fundaciones, pero además, eso es lo que se ve, lo que se admite, pero está todo el tráfico del hombre del maletín, de la empresa que soborna, de el narco que lo protege, es decir, hay un paquete adicional al paquete formal de los privilegios, de los altos sueldos, de los altos ingresos. Armas, préstamo del Banco de Reserva, pasaportes especiales, viajes a granel, se cuelan con las cooperaciones de Parlamento, de Estado, y viajan con dietas escandalosas en dólares. La verdad es que es una carga para el país. Pero estos tipos son tan descarados y descaradas que ya están trabajando, están sondeando, porque yo creo que esto es un sondeo, por lo que he visto hoy. Hay un titular que lo da por un hecho. Se van a aumentar 70,000 pesos más los senadores y 125,000 los diputados y diputadas. La presidenta de la Cámara de Diputados parece que, para no dar una señal que le afecte a su hermano,
dijo que no, que en este periodo no. No está diciendo en el que viene, que el año que viene no, pero que ya no se puede. Por ley que no se puede. Dice, hay quienes dicen que no, que se puede. Y cuando se tiró esta onda, que sale en primera plana en varios periódicos, es porque algo se está cocinando o ya se cocinó en el Senado y quieren involucrar también a la Cámara de Diputados. Cuando usted hace el contraste de esos ingresos, de esos privilegios, y entonces compara 5,000 pesos, 4,000 pesos de salario mínimo, 7,000 pesos de salario, porque aquí hay muchos salarios mínimos, 10,000, 7,000, 12,000, médicos y maestros ganando 20,000, 30,000, especialistas ganando 40,000, 50,000. Bueno, la verdad es que es grave la cosa, ¿no? El contraste es demasiado golpeante. Y entonces la autoridad no tiene autoridad. Imagínense que los residentes médicos, los que entran a la residencia, tienen 2 meses sin pagarle el sueldo. Y dicen que eso es normal. ¿Y de qué entonces come la gente? ¿De qué vive la gente? ¿No? Le importa. Mientras están fraguando los senadores solo asignarse un extra por encima del sueldo al que están aspirando los médicos, por encima del sueldo actual de un especialista o jefe de departamento, ni hablar con el tema de los maestros. Y eso pasa con civiles y militares, sueldos deprimidos, cada vez más con menos poder de compra, porque hay un deterioro del poder de compra de los sueldos, y entonces estos tipos viviendo en el boato y exhibiendo ese boato. ¿Hasta dónde va a llegar esto que no estalle? Pausamos y volvemos. Tiro al blanco. Sirve mi canción para que se encienda tu alma, queme entonces mi guitarra, pero que crezca ya. Queme entonces mi guitarra, pero que crezca ya. Adiós, en dolor mayor canción, en dolor mayor adiós, en dolor mayor canción, en dolor mayor. ¿En qué traste se perdió la canción y las... Mientras en Brasil se consuma el golpe contra la presidenta Dilma Rousseff y se impone la dictadura de la mafia neoliberal, saqueadora, y del poder imperial de los Estados Unidos, aquí la dictadura morada no se niega a sí misma. Se aproxima ya la fecha de la revisión, reestructuración, nombramientos, designación de las cortes, que le llaman altas cortes, que no son altas ni son cortes, son instrumentos. Pasa lo mismo con las llamadas altas cortes
que lo que pasa con el Congreso. Lo que pasa es que ahí ellos no se pueden aumentar el sueldo y entonces lo que hacen es vender sentencias, traficar, todas esas cosas. Y la Junta Central Electoral también está a punto de que tenga que ser designada. Por cierto, Olivares la puso dura porque dijo, no, yo no quiero continuar ahí. Y le cree ahí porque había quienes planteaban reelegirla completa. Y lo hizo con muy buen tono, ¿no? Y con muy buenos contenidos su carta. Pero se aproxima esto, se aproxima también el tema que está bajo presión de considerar búsqueda de consenso para la ley de partido y la ley orgánica electoral. Y entonces ahí viene el rostro de la cúpula partidista de la dictadura morada, que comienza a aparecer y a decir lo que realmente piensa. Pone a sus voceros y dicen, nada, nosotros somos mayoría y la ley es muy clara. Nosotros nos resignamos nuestro poder. Es a nosotros que nos toca decidir. Y ellos tienen la 2/3 parte de los órganos de decisión. Eso lo veníamos diciendo nosotros hace tiempo. Pero aún evidente esto, esta oposición tradicional, electoralista, electorera más bien, se exhibe cada vez como una oposición bruta, tonta, funcional al sistema. Y son capaces de aceptar que lo que se discuta en la esfera de la búsqueda de pacto, del pacto político, como ellos dicen, sea definir el perfil de los componentes de esos organismos, especialmente de la Junta Central Electoral y del Tribunal Supremo Electoral. El perfil está definido en la Constitución misma. ¿Y qué caso le hacen ellos? En la Constitución dicen que deben ser honestos y ahí hay una pandilla de bandidos y atracadores, comenzando por Roberto Rosario. ¿Y qué le importa a esa cúpula morada desconocer todo eso? Ponerse a discutir algo que está consignado constitucionalmente es dejarse entretener, pero se quieren dejar entretener. Yo no creo que sea inconsciente el tema ya. Ya ellos se declararon, somos mayoría y somos mayoría abrumadora y ellos van a decidir, eso está predeterminado. Eso se está fraguando y depende su composición en la correlación adentro de la cúpula del PLD y del peso que tiene Danilo Medina como presidente de la República. Hacia ahí va eso. ¿Qué perfil ni perfil del carajo? Se van a imponer. Y lo que le decíamos, nadie piense en organismos de justicia equilibrado. Es un mecanismo de blindaje, es un mecanismo para garantizar impunidades y para el beneficio en términos de las acumulaciones ilícitas de los que detentan las funciones fundamentales dentro de esos mecanismos. Igual, ¿qué ley electoral democrática va a haber? Participativa, abierta, con normas, que le ponga freno a todo ese desenfreno de corrupción, de clientelismo, de soborno. Nada de eso. Nada de eso. O no habrá, y se queda la cosa así en el limbo, nueva vez. Porque además se está repitiendo el cuadro. Es decir, ustedes no han visto ya las señales claras de para dónde va Danilo y su gente. Es en la misma dirección, es a tratar de repetirse contra viento y marea. Desde el inicio comienzan en esto a preparar todo eso.
y a montar toda la campaña mediática que conduce a eso. Qué tonto, qué bobo lo que están hablando del perfil de los componentes de esos organismos. Dan pena. Pausamos y volvemos. Cuidado, tiro al blanco. Bueno, pero lo que le he dicho siempre, esta gente tiene cachaza, ¿no? Tiene capacidad de simulación en los dos géneros de la alta cúspide peledeísta. Porque ¿quién era? ¿Qué fortuna, qué dinero tenía Margarita Cedeño antes de tener las relaciones que ha tenido con Leonel, cuando era una simple empleada del Palacio Nacional? Pero ella sale recomendándole a los funcionarios que den el ejemplo, que den el ejemplo porque ellos son lo que el rostro del gobierno y que hagan su declaración de bienes. Sería bueno como hacer una auditoría, pero no por la Contraloría General de la República, sino con firmas de contadores realmente independientes. Hacerle una auditoría a esa señora de sus bienes, porque ella llegó a gastar hasta 16 millones de pesos, un equivalente a 16 millones de pesos en una tienda de Nueva York en sombrero. Y ahora viene a dar cátedra de ética y de moral, y hizo una campaña de valores y todas estas cosas, ¿no? Un personaje que lo que exhibe es el oropel y la fatuidad y la vanidad de este régimen, hasta en la Feria del Libro, una de las casetas, no se puede hablar de los pabellones más lujosos, de más derroche, son los de ella. Siendo primera dama y hay que ver en qué se convirtió el despacho de la primera dama. Y entonces viene a ver cátedra de modestia, de transparencia, de todo esto. Es lo que decimos. Es que hay un tono, una concepción de sustituir la realidad por la ficción. Es decir, lo virtual, lo ficticio, lo fantástico está en los medios, en las declaraciones que se dan, en los actos, en las iniciativas, en los shows, mientras tras eso hay una podredumbre que espanta. Esa es una de las características más relevantes que ha tenido el régimen o los regímenes peledeístas, y han tenido una enorme capacidad y cierto éxito en la implementación de esas técnicas que tienen que ver con la posmodernidad en materia de información, desinformación, imagen, y donde parece ser que Joao Santana jugó un papel sumamente relevante en los últimos tiempos, pero no solo. Nos tenemos que despedir por el día de hoy. Estaremos mañana nuevamente aquí en Tiro al Blanco, en este espacio, donde se puede decir y se dice lo que otros y otras no se atreven a decir. Un fuerte abrazo y hasta mañana. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, tiro al blanco.